¿qué sucede? En el primer instante se va a enviar la humedad, yo la voy a leer, después se va a leer la temperatura, después va a regresar a leer la humedad y así sucesivamente. Ahora yo necesito que cuando se haga esa lectura, entonces suceda un evento que permita modificar o actualizar el contenido de la tabla. Yo voy a crear un método, se va a llamar table update, que se va a ejecutar, va a ser tipo void, se va a ejecutar cuando yo lo decida. Entonces, cuando ejecutamos nosotros este método, bueno, tiene que ser después que se haya hecho la lectura de temperatura. Entonces yo voy a agregar una variable tipo int que se llama lecturas, la voy a inicializar en 0. Aquí voy a agregar lecturas más y aquí también. Cuando se haga la primera lectura va a tener valor de 1, después va a tener valor 2. Entonces cuando tenga valor 2 yo quiero que se empiece a hacer la primera impresión. Entonces if lecturas es mayor que 1, o sea de 2 en adelante, voy a ejecutar el método table update. ¿Qué va a suceder en este método? Bueno, por lo pronto vamos a imprimir en consola humedad, dos puntos, más humedad, más temperatura, dos puntos, más temperatura. Tenemos aquí una concatenación sencilla donde en consola vamos a imprimir lo que es la humedad y lo que es la temperatura. Ahora vamos a ver qué sucede cuando corremos el programa. Le voy a dar clic en este botón y aquí nos debe aparecer en consola humedad, temperatura, pero si se fijan hay dos impresiones. Entonces yo puedo limitar esto si yo encierro este método o esta condición dentro de la primera de las condiciones para que solamente haya una sola impresión. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Le damos clic aquí y vemos que ahora sí se está imprimiendo la humedad y la temperatura, pero una sola impresión a la vez. Ahora necesitamos colocar esos mismos valores que estamos imprimiendo aquí en la tabla que hemos agregado. Nos vamos al método table update y colocamos modelo.addRow new object, colocamos los corchetes, luego las llaves. En este de aquí voy a colocar humedad y en este de aquí voy a colocar temperatura. Vamos a ver si funciona nuestro código. Luego de un instante vemos que la humedad y la temperatura se encasillan en las columnas que han sido designadas para eso en la tabla. Necesitamos agregar lo que es la hora. Entonces yo me voy a copiar de lo que ya yo hice, del programa que ya hice, porque es un código un poquitito extenso y no voy a alargar tanto el video. Yo voy a copiar este código, me lo voy a traer acá. Necesito declarar una variable calendario. Esa declaración está aquí arriba, calendar. La voy a colocar aquí arriba como una variable global.
Entonces vemos que se obtiene un string que se llama hora, minutos y segundos. Se evalúa si la hora es menor a 10, se agrega un 0 adelante. Se genera una variable output donde va la hora. Se actualiza el calendario. Esta variable output la vamos a agregar aquí. Entonces el resultado va a ser el siguiente. Ejecutamos el programa y le damos clic a la ejecución para ver que tenemos. Ahora sí, son las 22 horas con 39 minutos 3 segundos y ella se va actualizando cada vez que hay una nueva lectura, para aquellas personas que estén interesadas en guardar lo que es la hora a la que se hace una medición. Ahora yo voy a agregar el código que se necesita para pasar esto de Java a Excel. Me voy a copiar nuevamente del código que yo tengo hecho, lo voy a explicar acá. Tengo que importar una librería que se llama la librería POI, P-O-I, que está aquí entre las librerías de este proyecto, la POI, la versión 3.9. Esta librería es la que permite generar archivos de Excel. Entonces yo creé un método que se llama fichero Excel, donde es que se genera esto, o sea, el mismo archivo, y se exporta para que pueda ser consultado desde Excel. Se necesita crear un libro, una hoja, una fila y una celda. En las celdas voy a abrir Excel para explicar un poco mejor a qué me refiero con esto. Si vemos, cuando abrimos Excel nos habla de un libro en blanco, y aquí dentro del libro aparece lo que son las hojas, que podemos agregarla aquí abajo, hoja 1, hoja 2. Dentro de las hojas están las columnas, y dentro de las columnas están las celdas, que son estas que están aquí. Entonces yo genero un libro, una hoja, una fila y una celda, y en la primera celda, que es la 00, coloco los datos obtenidos del sensor. Después creo otra fila, creo otra celda y voy colocando lo que es la hora, humedad y temperatura, cambiando lo que son las posiciones en las que voy escribiendo. Después utilizo un for, donde voy recogiendo todos los contenidos de la tabla con el método getVolu, los paso a string, y después los voy guardando en la celda, esta que está aquí. Una vez que he terminado de hacer esto, ejecuto el file output string, que necesito declarar un file output string, se llama fichero, y yo guardo este fichero en una ruta que yo necesito escoger. Entonces, ¿cómo hacemos para indicarle a Java la ruta en la que queremos el archivo de salida? Para eso se utiliza algo llamado JFileChooser, que les voy a mostrar aquí brevemente en el programa que ya había hecho. Cuando le doy clic aquí en exportar a Excel, se genera un JFileChooser que se llama ventana, y yo creo una variable que se llama ruta. Entonces cuando se inicia, cuando se da clic en el botón, la ventana aparece y nos devuelve una ruta, que en este caso es el escritorio, mi escritorio, y yo le agrego la extensión XLS, que es la extensión con la que se debe guardar los documentos de Excel. Entonces aquí en fichero Excel yo envío como parámetro el valor de ruta, que es un string. Entonces acá en el método fichero Excel se toma ese string como un input, y eso es lo que se coloca acá abajo en la declaración del fichero, que es lo que va a permitir que se genere un documento de Excel. Entonces, como ya vimos al principio,
Solamente tenemos que escoger la ruta en la que queremos guardarlo, y con estas 3 líneas que están aquí se escribe el fichero y luego se cierra para liberar los recursos asociados a ese objeto. Entonces, lo importante aquí, además de saber cómo agregar las filas en tiempo de ejecución a una tabla, es también saber cómo crear un documento de Excel y cómo pasarle el contenido de la celda de la tabla que agregamos al documento, para entonces nosotros obtener nuestro fichero con toda la información que tenemos almacenada en la tabla. Creo que eso es todo. Creo que no se me está quedando nada. Yo le agregué a los botones estas inscripciones y la opción de que cuando yo le doy clic a los botones, cambia su inscripción y permite con un mismo botón obtener varias posibilidades, porque cambia su comportamiento dependiendo de las veces que se ha presionado. Eso se genera aquí en esta parte. Una variable state true significa que se está enviando datos, de lo contrario se cambian las inscripciones, se cambia el valor de state y se cambia el número o el carácter que se envía a Arduino para iniciar o detener el envío de datos. Creo que eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el contenido de este tutorial. Ya saben que pueden acceder a mi sitio web panamahightech.com y encontrar los archivos de este proyecto y modificarlos a su gusto. Ya saben que mi librería Arduino para Java está ahí, la pueden utilizar para toda clase de proyectos. Es muy fácil, como vieron, implementar, establecer una comunicación entre el microcontrolador y la computadora. Solamente es cuestión de que nos sentemos un poco a aprender a utilizarla, y bueno, las posibilidades son infinitas. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.